Profesora. Buen día, Buenos profesora. días. Buenos días, maestro. Muy buen día para todos, chicos. Como siempre, es un gusto verlos. Muchas gracias por su puntualidad. ¿Tenían clase antes de nuestra clase? No, profesora. No, ok. No está, bueno, está 2 alumnos menos de la mitad del grupo. Eso es preocupante. ¿Qué está pasando? Qué barbaridad. Bueno. Ok, pues vamos a dar comienzo, chicos, a la clase del día de hoy. Rápidamente, si alguien nos quiere platicar lo último que revisamos, por favor. Yo, profesora. Adelante. Vimos cómo se comunicaba el cerebro. Vimos su comunicación entre las neuronas. Vimos la sinapsis, la eléctrica y la química. Y cómo era que se conformaban las partes de la sinapsis. Cómo se llamaba cada parte de esta comunicación. Ok. Bueno, entonces revisamos las neuronas. Estas neuronas ya habíamos revisado entonces o ya platicamos sobre el hecho de que en ese intercambio de información es que le dan instrucciones a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestros órganos permiten que se genere toda la actividad de nuestro organismo. Ahora vamos a revisar cómo es esa actividad, cómo es que nuestro cerebro, qué partes y de qué manera va a ir dando las instrucciones, esas instrucciones, para que funcionemos. Entonces, vamos a revisar esta forma. Hay muchas formas o varios autores han hablado de diferentes maneras de dividir nuestro cerebro para poderlo estudiar. Esta es la manera más práctica de entender el funcionamiento de nuestro cerebro, que son las tres unidades funcionales que propone Luria. Estas 3 unidades funcionales, como su nombre lo indica, están determinadas, o así está segmentado nuestro cerebro, de acuerdo al bloque de funciones que regula o que realiza. Entonces, rápidamente, ¿quién nos quiere platicar cuál es la primer unidad funcional? Adelante, Luis Eduardo. Según yo, la primera unidad funcional es la que regula la regulación del tono o la vigilia. Eso decía en el en el texto. En el texto. Ok, ¿y qué significa ese asunto de tono o vigilia? Según yo, sí, me estoy acordando. No, la verdad no me acuerdo bien qué significa ese asunto, maestra. Ok. ¿O alguna función? Es decir, sí, eso dice el texto, regula el tono o vigilia. Pero ¿qué funciones o qué actividades regula la primera unidad? Regula el tono del córtex y modular su estado. ¿Y eso qué significa? No, es que, o sea, sí, bueno, decía eso, pero no entiendo qué significa, maestra. Ok. ¿Alguien? ¿Ashley? ¿Tiene propiedades inhibitorias? Ajá, ¿y eso qué significa? Eso lo vimos cuando fue la clase pasada que hablamos sobre lo de las drogas y eso que inhibía como ciertas partes del cerebro, creo que como que perdía el control. ¿Algo así? Acá no necesariamente. Hablábamos de que el alcohol es un inhibidor o un depresor del sistema nervioso, pero esta primera unidad, perdón, José Antonio, ¿tiene alguna respuesta o algo que aportar en este sentido? Pues según yo era también como que regulaba el sueño, es decir, también nos mantenía como alerta. O sea, es lo que yo entendí por tono de vigilia, o sea que nos estamos alerta y pues sí, se encargaba de esto y si según yo, si se llegaba a lesionar, pues dañaba esto mismo, nuestro sentido como estar alerta, de dormir y esas cosas.
y esas cosas. Ok. Esta primera unidad funcional es la que se va a encargar de todas las funciones involuntarias de nuestro organismo. O sea, esta primera parte de nuestro cerebro nos va a dar la indicación, o le va a dar la indicación al corazón de que palpite, ¿no? A los pulmones de que se inflen y se desinflen cuando respiramos, de que funcione el estómago, todo el aparato digestivo, efectivamente de tener momentos donde requerimos dormir, donde tenemos que estar despiertos, donde tenemos que comer, o sea, la información de que tenemos hambre, de que queremos ir al baño. Todas las funciones involuntarias de nuestro cuerpo las va a regular esta primera unidad funcional. Esta primera unidad funcional va a responder para algunas cosas de forma inmediata, ¿no? Ante algunos estímulos del entorno, nuestro cerebro no necesita que pensemos sobre ellos, sino más bien le da la indicación directamente a través de esta primera unidad funcional al cuerpo de que responda. Por ejemplo, cuando hace frío, nosotros pensamos en, hace frío, que se me erice la piel, ¿no? ¿Sí pensamos así? No, es involuntario. Exacto, es involuntario. Hace frío, se eriza la piel con la intención de captar la mayor cantidad de calor posible. También seguramente les ha sucedido cuando sienten frío o cuando hace frío, que se les enfrían las manos, las piernas, la nariz. Pero si ustedes se tocan el abdomen, no está frío. ¿Por qué será? ¿Para conservar el calor? Claro, porque justamente nuestro cerebro detecta que si la temperatura está bajando, los órganos vitales necesitan mantenerse en la temperatura adecuada y entonces, digámoslo así, recoge todo el calor, toda la energía, digamos, de nuestras extremidades para concentrarla en los órganos, ¿no? O sea, no es que nos haga que estén fríos, sino que la energía de nuestro cuerpo no va a ir hacia las extremidades. Caso contrario, por ejemplo, cuando hay una emergencia y queremos o necesitamos huir. Habíamos puesto el ejemplo del perro, de un perro feo, Sí. grandote. Okay. Imaginen ese mismo ejemplo del perro. Lo ven salir ladrando con unos dientesotes, todo grandote y feo. No nos desmayamos, no se nos desguanzan las piernas, no perdemos la fuerza en las piernas, ¿o sí? No, salimos corriendo. Exacto. Nuestro cerebro recibe la información de que hay una probable amenaza o una posible amenaza y entonces esta primera unidad funcional le da la instrucción a todo nuestro cuerpo de que se prepare, de que esté dispuesto a emprender la huida o a responder de la forma en que tengamos que responder y entonces hay mayor irrigación sanguínea, por ejemplo, para los músculos de piernas y brazos para que podamos correr, ¿no? Entonces, esta primera unidad funcional es la que se va a encargar de administrar, digámoslo así, todos los músculos, todas las actividades involuntarias, ¿vale? O sea, nosotros cuando vemos al perro no pensamos, ahora voy a pedirle al corazón que irrigue mayor cantidad de sangre, o sea, bombee más rápido más sangre, hacia las piernas y los brazos para que yo pueda correr. No lo pensamos, simplemente sucede, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta primera unidad funcional, chicos? No, maestro. No, profesora. Ok. Entonces, cuéntenos, ¿cuáles serán las funciones de la segunda unidad funcional? Vamos a darle chance a Sebastián, José Antonio, ¿sale? Sebastián. Sí, según lo que yo entendí, esta unidad funcional lo que hace es recibir la información y guardarla y pues, posteriormente analizarla. Ajá. Bueno, ese posteriormente no es tan posteriormente, ¿no? O sea, sí es posteriormente, pero el posteriormente en el cerebro significa casi de inmediato para nosotros. Recuerden que el procesamiento de la información en las neuronas es de microsegundos. Entonces, lo que nosotros podríamos decir que posteriormente y nos tomaría algunos minutos para nuestro cerebro es casi inmediato. Entonces, ¿sí?
esta segunda unidad funcional nos va a permitir, una vez que ya a través de los órganos de los sentidos identificamos o recibimos la información, esta segunda unidad dice, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de informaciones? ¿Son colores, son formas, tamaños, sonidos, olores, sabores, temperatura, presión, ¿no? Y entonces, esta segunda unidad funcional dice, a ver, ya sé de qué se trata. Es decir, asocia el estímulo con la información que ya estaba almacenada en nuestro cerebro. Va a indicarnos, digámoslo así, ¿no? De qué estímulo se trata. Y si fuera el caso, si necesita hacerse algo con esa información, o podemos quedar así sin movimiento o sin modificación motriz. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y detectamos un aroma. Si ese aroma fuera de gas, por ejemplo, ¿haríamos algo? Vamos caminando por la calle. Natalie. Yo creo que te quitas de ahí, ¿no? Porque al principio no es tan dañino respirarlo, pero ya después de un tiempo sí puedes hacerlo, ¿no? Claro, si estuviéramos dentro de casa y detectamos el aroma del gas, ¿no? Que es incorrecto decirlo así. Lo correcto sería, detectamos el aroma que le ponen al gas. Porque el gas de nuestra casa no tiene aroma de manera natural. Bueno, y si estuviéramos dentro de casa, sí tendríamos que hacer como mucho, ¿no? Abrir ventanas, ir a ver todas las perillas del gas, a lo mejor incluso salirnos de casa. Si vamos caminando por la calle y olemos gas, pero vamos de paso, vamos caminando, pues a lo mejor no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque en un entorno abierto, ¿no? Ese gas se disipa y no representa mayor peligro, a menos que fuera muy intenso. Entonces, quiere decir que hay una fuga grande cerca de donde estoy y efectivamente tendría que apresurarme para alejarme de ese lugar. Pero si, por ejemplo, el aroma que detectamos es del perfume que usaba mi abuelita, a nivel motriz, ¿tendríamos que hacer algo? Brandon. Pues yo digo que sí, ¿no? Porque es un aroma que sientes que te gusta, entonces pues tal vez quisieras acercarte y oler un poco o preguntarle a tu abuelita cuál es el tipo de perfume que está usando para comprarte uno o algo parecido. Ok, a lo mejor yo no puse bien el ejemplo. Yo voy caminando por la calle, y no lo dije porque era parte del ejemplo anterior, pero yo voy caminando por la calle y de repente detecto el aroma que usaba mi abuelita. De seguro y ojalá la suya esté viva, pero la mía ya se murió hace varios años. En este ejemplo de mi abuelita, mía, que ya se murió, ¿tendríamos alguna respuesta motriz que emitir? Vamos caminando por la calle, detectamos el aroma del perfume que usaba mi abuelita, que ya se murió. ¿Tendríamos alguna respuesta motriz que emitir, Giovanni? Yo diría que no, sería como más algo como que nostálgico. Sería como nada más de recordar pues algo muy especial o algo así. Exacto. A lo mejor no habría necesidad de emitir una respuesta motriz específica. Si yo voy por la calle, pues a lo mejor no me voy a acercar a la persona, no voy a andar buscando quién huele a ese perfume, ni mucho menos. La respuesta quedaría a nivel emocional y de memoria, ¿no? Entonces, no habría indicación que mandarle a la primera unidad funcional. Si se dan cuenta, son en el caso de ambos ejemplos, de estoy en mi casa o estoy en la calle y hay un olor muy fuerte a gas y el olor del perfume de mi abuelita, la diferencia es que uno alerta al organismo para que emita una respuesta motriz, o sea, se activen o inactiven algunos órganos, se lleven a cabo algunas funciones que me permitan responder de la mejor manera posible ante esa situación, ¿no? En el caso del gas. En el caso del perfume de la abuelita, no es una situación de emergencia, no necesito hacer nada y por lo tanto la información se queda ahí como mera información. Sí tiene un impacto en la parte emocional, ¿no?
o en el funcionamiento emocional, en el procesamiento de la información a nivel de la memoria, pero no necesito pasarle la información a la primera unidad. ¿Eso se entiende, chicos? ¿Las funciones de la segunda unidad funcional se entienden? Javier. Yo tengo un ejemplo, no sé si esté bien. Venga. Por ejemplo, cuando nos quemamos así con fuego o algo así, al inicio, ¿no? Estamos chiquitos, no sabemos. Nos quemamos, creo que nuestro cuerpo reacciona muy rápido, ¿no? Más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Nos manda nuestras neuronas y ya nos quemamos y hacemos, que nos quemamos. Ya después que estamos más grandes, pues ya sabemos que no tenemos que tocar el fuego. Nuestras mamás nos dicen, no tienes que tocar el fuego porque te vas a quemar. Y yo pienso que es eso como un ejemplo, ¿no? De lo que está diciendo, la manera empírica que tenemos y la manera que nos pueden, decir que no toquemos el fuego, ¿no? Claro. Nosotros podemos recibir información a través de cualquiera de los sentidos y, por ejemplo, hablando de este tema de que nuestras mamás nos dicen que no hagamos las cosas, pues llega a través del oído, a través de la vista, a través del tacto. Tanto si nos quemamos como si nos dijeran que nos quemaríamos, en cualquiera de los casos, la información efectivamente queda almacenada en la memoria. Y entonces, cuando estamos frente a un estímulo, al mismo, uno igual o uno parecido, de esa información que ya está almacenada, justo es en la segunda unidad funcional en donde se hace esa asociación. Recibimos la información en este momento y el cerebro, digámoslo así, busca en el archivero, ¿conozco esto? ¿Esto ya lo sabía? Si ya lo sabía, toma la ficha y dice, se trata de fuego, quema, malo, duele, o olvídalo, sepárate de ahí, ¿no? Si no lo conocíamos, entonces va a emitir, digámoslo así, va a decidir si es información necesaria o útil para almacenarla en la memoria, pero además va a decidir qué hacer con esa información. Si es la primera vez que yo estoy cerca de algo caliente, no tenías experiencia, nadie me dijo que eso quemaba y lo toco y me quemo, inmediatamente va a mandar una indicación a la primera unidad funcional para que se emita una respuesta motriz. ¿Cuál? Quitar la mano de inicio, ¿no? Y al resto de las funciones necesarias para salvaguardar el bienestar físico, en este caso la salud, que sería ¿qué? Pues que se cubriera con una membrana, que saliera sangre o que no saliera sangre, o etcétera, ¿no? Para que esa parte que se quemó pueda gradualmente regenerarse y sanar. Pero sí, efectivamente, ¿no? Vuelvo, la segunda unidad funcional va al recibir información, decidir qué hacer con ella. Si ya lo conocía, ¿qué tengo que hacer? Si no lo conocía, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Perfecto. Sí, profesor. Y entonces, ¿qué haría la tercera unidad funcional, chicos? Giovanni. Bueno, programa, regula y verifica las actividades conscientes. Ajá. Les recuerdo, chicos, que para participar levantamos la mano para tener un orden, ¿vale? Porque si no, todos en un momento dado vamos a hablar al mismo tiempo y esto va a ser un lío. Ok. Entonces, Giovanni, ¿quieres sumar algo a lo que dijo su compañera? Sí, yo digo que es como que las acciones que sí procesamos y tenemos como que una planeación para hacer como que algo que ya está, por ejemplo, es como cuando nosotros tenemos en mente ya que realizar. Okay. ¿Puede decirse? Sí. Einice, ¿cómo se pronuncia su nombre? Einice. Bueno, también quiere decir que también abarca el lenguaje, ¿no? Así es. ¿Scarlett? Sí, bueno, también en la presentación nos decía que en esta función era donde las cosas que hacíamos al momento, las acciones, las pensábamos para ver como cuál iba a ser lo que sería de ellas a futuro o su consecuencia, por así decirlo. Y eso. Exacto.
Sí, esta tercer unidad funcional es la que se va a encargar de todas las respuestas voluntarias, ¿sale? Voluntarias, que quiere decir que son aquellas de las que yo sí tengo control, las que yo sí decido. Y efectivamente, eso que dicen sus compañeros, la planeación, el poder visualizar qué es lo que voy a hacer posteriormente, en un momento que no es aquí y ahora. Y las posibilidades de lo que sucedería si hago una u otra cosa. Es decir, la formulación de hipótesis. Natalie. También iba a decir que para esto se requería el fondo tónico y hacía la preparación del impulso y generaba el movimiento sistemático, ¿no? Y eso traducido al castellano, ¿cómo funcionaría o qué? Era como lo que usted explicaba ahorita, ¿no? De lo del movimiento que hacíamos y los impulsos que teníamos. Pero si ya lo había explicado entonces en esta tercera unidad funcional, ¿cómo funciona? Porque yo lo expliqué de la primera y la segunda. En esta tercera, ¿cómo funcionaría? Chan, chan, chan. Ok. Esta tercera unidad funcional efectivamente es la que se va a encargar de dar las instrucciones sobre lo que yo quiero hacer. Es decir, volvamos al ejemplo del perro. Voy caminando, se abre la puerta, sale un perro ladrando, babeando, con unos colmillotes de este tamaño, un perro gigantesco que tiene cara de malo. Ya dijimos, primera unidad funcional va a disponer al organismo para responder ante la situación de emergencia. Y eso lo va a hacer gracias a que la segunda unidad funcional nos indicó de qué se trataba, ¿vale? Es un perro, nos puede morder, la experiencia dice que esto puede ser muy malo. La tercera unidad funcional sería la que dijera, ¿qué tengo que hacer? Es decir, ya mi cuerpo está listo para responder, ya el corazón bombea más sangre, ya los bronquios se dilataron, ya se disminuyó, se separó el proceso digestivo, ya se dilató la vejiga, ya hay mayor tono muscular, ya se dilataron las pupilas y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago, chicos? Pues ir al doctor. Perdón, ¿qué? Y ir al doctor, ¿no? Pues ya tenemos como los síntomas. ¿Cuáles síntomas? ¿De qué estábamos hablando? Pensar en correr o quedarme quieto para que no me haga nada. Claro, ahora tengo que tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer. Puedo quedarme quieto, puedo correr al frente, puedo correr hacia atrás. Si vamos caminando por la calle, por la banqueta, pues hay un arroyo vehicular. Si me bajo de la banqueta y voy al arroyo vehicular, ¿qué voy a hacer? ¿Sale? Entonces, esta tercera unidad funcional es la que va a determinar, voy a pensar qué necesito hacer. Tampoco es que lo piense mucho, a ver, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Y qué pasaría si A? ¿Y qué pasaría si B? No, pero sí el que decidamos correr hacia adelante o regresar o bajarnos de la banqueta es una decisión. O sea, lo hago de manera consciente, voluntaria. A veces la gente dice, es que ni siquiera me di cuenta cómo es que llegué aquí. No, sí, seguro. A lo mejor no te diste cuenta porque la respuesta, decíamos, es inmediata, pero no fue como porque solitas las patitas se te movieran. Para que tus piernas se muevan, tiene que haber una instrucción voluntaria. ¿O alguno de ustedes sus piernas caminan solas? No. No. Entonces tú tuviste que darle la instrucción a través de tu cerebro a las piernas para que se movieran y hacia dónde. Entonces, esta tercera unidad funcional, digámoslo así, es la que lleva a cabo los procesos psicológicos superiores. ¿Qué quiere decir superiores? Que no los compartimos con ningún animal, solo el hombre los puede
tener o puede hacer este procesamiento. Yael, tiene su manita arriba, ¿quiere comentarnos algo? No me entra, era para la cuarta unidad. Era para la que seguía. No quería comentar algo sobre la que seguía. El número 4, la unidad funcional. Pero solo hay 3. Ah, sí, perdón. Bueno, sí. Bueno, yo lo vi como una solución de problemas y que, bueno, le quería decir que cómo funcionaba era como que la corteza prefrontal del cerebro era donde estaba la solución de problemas y que era como una relación directa con el entorno y por una capacidad de interiorizar y operar simbólicamente a través del entorno. Y cuenta con el lenguaje, que es la estructura especializada de la corteza cerebral y el fundamento. Exactamente. Esta tercera unidad funcional, les decía, es la que se encarga de los procesos psicológicos superiores. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos superiores? Pues el pensamiento, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, la motivación, las emociones. Y entonces, cuando estamos ante una situación, no necesita ser de emergencia, una situación. Nuestro cerebro, esa tercera unidad funcional de nuestro cerebro, va a identificar a través de la segunda, va a identificar de qué se trata y a través de la tercera unidad funcional, nuestro cerebro nos va a decir, bueno, ante esta situación, antes habíamos hecho esto o nunca lo hemos enfrentado y entonces podríamos hacer lo otro. Y el lenguaje, considerando que el lenguaje no solamente es hablar, hacer un sonido hacia otros, sino puede ser interno. O sea, ¿cómo? Que nos estemos diciendo las cosas a nosotros mismos. ¿Se han cachado alguna vez pensando como si estuvieran dialogando con alguien, pero se lo dicen a ustedes mismos? Sí. Este diálogo interno, que también es lenguaje, es justamente a lo que llamamos a lo que llamamos el pensamiento. O sea, no necesitamos decírselo a otra persona. Nosotros estamos generando información, nos estamos dando información sobre el evento o la situación de la que se trate. Emiliano. Yo tengo una duda. Sí. Si se trata de la tercera unidad de acciones inmediatas, o por ejemplo, puede ser que ya, o sea, por ejemplo, que vamos a ir a un lado tal día y que pensemos sobre si ir o no ir, ¿eso también aplica o solo Sí, es por solo? supuesto. De hecho, esa es una capacidad exclusivamente humana, el poder pensar sobre un tiempo y lugar que no es el inmediato, que no es el aquí y el ahora, ya sea que no ha sucedido, es decir, hacia futuro o en pasado. Ningún animal, ninguno, por muy parecido que sea al ser humano, ninguno tiene esta posibilidad. O sea, tu perro no está pensando, me dijo Emiliano que mañana vamos a ir al parque a jugar con la pelota. O sea, no puede. Ni tampoco está, es que ayer estaba tan aburrido que estoy muy contento porque hoy venimos al parque. No, tampoco lo hace. Ningún animal, ninguno puede hacer eso. El hombre es el único que tiene esa capacidad. De hecho, nuestro cerebro, así como está segmentado en estas unidades funcionales o en estas 3 unidades funcionales, podemos decir que la primera unidad funcional es el área del cerebro a la que se llama cerebro reptil o cerebro reptiliano, que compartimos con absolutamente todos los vertebrados. Todos tienen esta misma característica. Su cerebro es como esta primera unidad funcional. Se encarga de regular las funciones vitales, involuntarias del organismo, ¿sale? Los mamíferos tienen esta segunda unidad funcional, o sea, los ovíparos no, sí, pero muy, muy subdesarrollados, o sea, muy poco evolucionados. Entonces, los mamíferos tienen esta segunda unidad funcional también. No funciona tan evolucionadamente como la nuestra, pero sí, reciben información, decodifican, es decir, saben de qué se trata, si ya tienen esa experiencia o es nueva y qué tienen que hacer con ella. Pero, sobre todo, los primates superiores se acercan un poquito más a lo que en nuestra segunda unidad funcional pasa, ¿va? Pero esta tercera unidad funcional
la tenemos desarrollada únicamente los humanos. Pensar de manera abstracta solo lo podemos hacer los humanos. ¿Qué significa de manera abstracta? Esto, pensar en cosas que no tienen un componente físico tangible. Por ejemplo, si hablamos de la libertad, ¿todos podríamos en este momento explicar qué es la libertad? Yo creo que cada quien tiene como su percepción, ¿no? Ay, perdónenme. Exacto, todos podemos generar un concepto de libertad, aunque no signifique exactamente lo mismo para todos. Todos podemos explicar desde nuestra experiencia qué es la libertad. Ahora, la pregunta es, ¿la libertad existe como elemento, como objeto físico tangible? No. 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 Es un concepto. ¿Qué significa concepto? Es un constructo mental, exclusivamente mental. No hay nada físico en el mundo que sea libertad. No, o sea, sí, pues estar en libertad es como que puedas hacer tus cosas. Sí, pero es un concepto. Es como los números. ¿Qué es esto? ¿Una pluma? Es una pluma. ¿Esto es un 1? No. No, esto es una pluma. ¿Y estas qué son? Plumas. Son plumas. ¿Esto es un 3? No. Estas son plumas. Sí, son plumas, fueron plumas y seguirán siendo plumas. No son números. Los números es un constructo mental. Es un concepto que podemos explicar, que podemos utilizar, pero que no existe. No hay nada en el universo que sea 1 o 5 o 20. Es más, no hay nada en el mundo que sea A o X o B o I. O sea, no existe. Ah, no, pero si yo lo escribo, sí, si lo escribes, lo dibujas, ¿no? Pero no es un objeto, no es tangible. De hecho, ustedes toman matemáticas y las matemáticas son conceptos, es abstracto. Pueden entenderlo porque son humanos. Si fueran monos, no entenderían que caramba significa un trinomio cuadrado perfecto. O sea, en la vida lo entendemos porque somos humanos. Y el humano, el ser humano, como especie, tiene la facultad de emitir respuestas ante procesos o de realizar procesos abstractos, como es esta parte de los conceptos, como es pensar en un tiempo y espacio que no existe, o sea, el futuro o el pasado, ¿no? Y hacer algo con eso. No solamente pensar en ello, sino hacer algo con eso. Por ejemplo, elaborar un plan. Y a partir de eso abstracto, emitir respuestas motoras ante una situación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos dentro de un carro y sale ese perro del que ya hemos puesto ejemplo varias veces, ¿haríamos lo mismo que si vamos caminando? No, porque de alguna manera estamos como protegidos. Exacto, estamos protegidos. Sabemos que hay una estructura de metal que no permitiría que el perro nos dañara, pero sí podemos pensar, e incluso le hacemos, uy, no, qué bueno que no voy caminando, porque si fuera caminando, me estaría haciendo pipí del susto, ya hubiera corrido, no sé qué hubiera hecho. Estamos pensando en algo que no existe con la información que tenemos del entorno. Y si esto nos pasara posterior, o sea, si nos encontráramos en esa situación de estar junto al perro después de haberlo visto a través de un carro, ¿no? Recordaríamos que existió un momento en el que estuvimos a salvo en un carro y que pensamos lo que haríamos en esta situación. Pues córrele. O sea, ya sé con antelación que ante esa situación lo que tengo que hacer es esto, porque ya había pensado en ello, ¿no? Entonces, esta tercera unidad funcional es la que nos hace ser humanos. Ajá, sí. Si no existiera,
no seríamos humanos, más bien algún tipo de primate, pero no humanos, ¿no? Entonces, en suma, si se dan cuenta, las 3 unidades funcionales trabajan de manera uniforme, de manera conjunta. No pueden trabajar en aislado. Es así de sencillo. ¿Por qué los segmentamos así? Pues para comprender el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero de manera general, son una unidad. Nuestro cerebro es una unidad y sí o sí siempre va a trabajar de manera conjunta. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Yo, profesora. ¿Sí? Cuando se llega a dañar alguna parte del cerebro, también se pueden dañar, o sea, una parte de la unidad, o sea, solamente la tercera unidad o la segunda y así. Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe y es un golpe localizado, puede ser que se dañe solo esa parte del cerebro y dependiendo de la unidad funcional a la que corresponda, esas funciones se atrofian. Sin embargo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando una función se atrofia? Una parte del cerebro ya no hace sus funciones. Evidentemente va a tener el resto del cerebro que realizar otras funciones, que hacer un sobreesfuerzo para compensar, digámoslo así, las funciones dañadas, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sufrido una lesión en el área del lenguaje, ¿no? Tendrá el resto del cerebro que hacer uso de una característica de las neuronas que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad o neuronal, la plasticidad es esta capacidad que tienen nuestras neuronas de extender dendritas y axón para poderse conectar con las neuronas que siguen, ¿no? Digamos, hacer a un lado las neuronas dañadas para poder hacer esa conexión y realizar, entre comillas, las funciones de las neuronas dañadas o muertas. Es un sobreesfuerzo y nunca vamos a funcionar exactamente igual que antes de la lesión. Sin embargo, nuestro cerebro lo que va a hacer es tratar de sustituir a esas neuronas, de hacer las funciones lo mejor posible de esas neuronas que ya no están funcionando, ¿no? Sí puede ser que la lesión esté localizada y insisto, nuestro cerebro trata de sustituir o de reemplazar a esas neuronas con las que ya existen, porque recuerden que las neuronas no se reproducen, las funciones de esas neuronas, ¿no? Pero puede ser que haya otro tipo de lesión donde todo el cerebro o una gran parte de nuestro cerebro se lesiona. Nuestro cerebro puede sufrir lesiones o daños básicamente de 2 tipos. Por accidentes cerebrovasculares, es decir, que la sangre de nuestro cerebro se coagule, forme un trombo, es decir, un coágulo de sangre está obstruyendo el funcionamiento de nuestras neuronas, se reventó una vena y esa sangre que queda regada mata nuestras neuronas, no hay oxigenación, no hay demasiada oxigenación. O por un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un golpe, ¿vale? Nuestro cerebro básicamente va a mal funcionar o dejar de funcionar por alguna de esas 2 razones. Un accidente cerebrovascular que tiene que ver con la sangre o un golpe, un traumatismo cráneoencefálico. A veces, y es lo menos común, digamos, por infecciones. Hay alguna bacteria que está infectando a las células y, por supuesto, pues el cerebro se enferma, ¿no? Digámoslo así. Y alguien dirá, pero es que la meningitis es un problema que le afecta al cerebro y no es ni un accidente cerebrovascular ni es un traumatismo craneoencefálico. Sí, pero el problema no está en el cerebro. La meningitis es la inflamación de las meninges, o sea, las capas que cubren al cerebro para que no choque y se pegue con el cráneo. O sea, el problema no es el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Es que las malformaciones, sí, pero estamos hablando de situaciones genéticas y no de cuando una persona funciona bien y de repente ya no. ¿Sí me explico? ¿Se entiende esta parte? ¿Respondí la pregunta? Sí, profesora. Perfecto. De hecho, en la tarea que nos dejó de los casos de las alteraciones, bueno, yo viví
o sea, muy cercano a mí, y fue justo cuando nos dejó esa parte, leí lo de la parte de las infecciones, y pues entendí muchas cosas, porque a mi familiar le tenía una bacteria en la médula, y fue lo que se le ocasionó. Y realmente nosotros hacemos las actividades pues como son normales, pero no sabemos que requieren muchísimo esfuerzo de muchísimas partes del cuerpo. Sí, así es. Nosotros hacemos las cosas sin problema, ¿no? O sea, siéntense a comer, caminamos, y nos sentamos, y comemos, y nos paramos. Pero cuando hay una lesión en el cerebro o en el sistema nervioso en general, eso que para nosotros puede ser tan sencillo, para una persona que tiene una lesión en el sistema nervioso puede ser el triunfo más grande de la vida. Moverse, incluso deglutir. O sea, el problema no está en el aparato digestivo, sino en que nuestro cerebro dé las instrucciones para que el aparato digestivo funcione. Hay algunas alteraciones, por ejemplo, en el sentido de la vista, que no tienen que ver con el mal funcionamiento del ojo, sino con que el lóbulo occipital, o sea, una parte de nuestro cerebro, está dañada. Y entonces el ojo podría funcionar perfectamente, pero si nuestro cerebro no recibe o no decodifica la información, no vemos. Es tanto como no ver, o sea, como que no hubiera ojos. Una persona sorda no siempre tiene el problema en el proceso auditivo, en el canal auditivo, sino en el cerebro. Si esta parte del cerebro que se encarga de procesar las ondas sonoras no las recibe o no las entiende, no las puede decodificar, pues no hay sonido. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta, hablando de este asunto del oído, que hay dos tipos de aparatos auditivos. Uno que se inserta como audífono en el oído y que sirve para que escuchemos, porque el tímpano, los huesecillos o la cóclea, o sea, las partes del aparato auditivo, no funcionan. Y hay otro que es como un implante que se pone atrás de la oreja, pero como incrustado en el cráneo. ¿Lo han visto? Bueno, ese aparato llega al cerebro. O sea, no tiene que ver con el sistema auditivo, el aparato auditivo, sino con que el cerebro tiene un daño que no le permite que reciba la información del oído hacia el cerebro. Puede haber lesiones muy localizadas y que pareciera que no representan un problema para la persona, como en este ejemplo. Bueno, pues ya se hace una cirugía, se pone un implante y la persona escucha. O se pone este audífono que es como un micrófono, ¿no?, que hace que el sonido se amplifique al llegar a la cóclea y entonces reciba la información, ahí sí, para enviarla al cerebro. Y pareciera que la persona funciona. Pero de verdad es un esfuerzo para el cerebro. La persona a lo mejor no se da cuenta, pero es un sobreesfuerzo para el cerebro. Es una sobrecarga. Cuiden, por favor, su aparato auditivo, muchachos. Cuídenlo, por favor. Quítense los audífonos. Escuchen a volúmenes regulares, no a altos volúmenes la música. No se duerman con los audífonos. Si no les queda de otra y tienen que usar audífonos, prefieran los de diadema que los chícharos. Son muy dañinos. Bueno, entonces, perdón, me ofusqué. Sí puede representar, para nosotros no ser importante, pero una persona que tiene una lesión en el sistema nervioso puede darse cuenta del sobreesfuerzo que se necesita, del trabajo que le implica al cerebro que realicemos cualquier acción que para nosotros podría ser nada. Eso es cierto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más hasta aquí, chicos? ¿Ya nada? Andrés. Sí, maestra, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda de como qué
pasa con el cerebro cuando a alguien le da Alzheimer? O sea, ¿qué sería la causa? La causa pueden ser varias, desde genética, ¿no?, hasta el mal cuidado de nuestro sistema nervioso. ¿Cómo se puede mal cuidar? Sí, por supuesto. No dormimos, no comemos correctamente, bueno, no dormimos correctamente, no comemos correctamente, no hacemos el ejercicio suficiente, incluso podríamos decir ejercicios cognitivos, ¿no? O sea, no solo ejercicio físico. No activamos o estimulamos a nuestro cerebro para que funcione. El Alzheimer es una alteración en la que nuestro cerebro va muriendo, nuestras neuronas van muriendo en grandes bloques de forma acelerada. Es una enfermedad crónico-degenerativa en la que grandes bloques de neuronas se funden, digamos, se van muriendo y se convierten en contaminación para nuestro cerebro. De manera natural, cuando las neuronas se mueren, pues se reabsorben y ya no pasa nada, nuestro cerebro sigue funcionando, quedan ahí como, no quedan, se reabsorben, no quedan como residuos, sino se reabsorben. Pero en el caso del Alzheimer, esos grandes grupos de neuronas que se mueren, que se van fundiendo, no se reabsorben, se quedan ahí, se quedan haciendo, contaminando el entorno, o sea, a nuestro cerebro, y hacen que otros grandes grupos de neuronas vayan muriendo. ¿Qué implica esto? Pues que se van perdiendo funciones. Y como son grandes grupos de neuronas, se pierden funciones de manera inmediata. O sea, con el paso del tiempo y se van muriendo las neuronas, vamos a ir perdiendo funciones. Cuando seamos muy grandes, por ahí de los 60, 70 años, gradualmente nuestras funciones cognitivas y motrices se van a ir disminuyendo, ¿no? Pero eso es natural. Al paso de los años, todo nuestro organismo se va a desgastar y todo nuestro organismo va a perder la funcionalidad que hoy tiene. Pero en el caso del Alzheimer, esas funciones se pierden de manera abrupta. Casi que de un día para otro una persona que hacía una función o podía realizar una actividad, al día siguiente o 2 días después ya no puede. Porque esos grandes grupos de neuronas que se fundieron, que se murieron, que realizaban esas funciones o que daban las instrucciones para que se realizaran esas funciones, ya no están. No le dio tiempo al cerebro de darle las indicaciones a otro grupo de neuronas de que extendieran esas dendritas y axones para hacer las funciones que se perdieron, ¿vale? Pues una persona con Alzheimer rápidamente pierde funciones, y funciones de todas, ¿no? O sea, desde las funciones cognitivas superiores, la memoria, el lenguaje, el pensamiento abstracto, hasta las funciones vitales. O sea, en el Alzheimer no discrimina primera, segunda o tercera área funcional, porque igual se mueren neuronas de la tercera como de la primera. Y generalmente las personas con Alzheimer no se mueren de Alzheimer, se mueren de un paro cardíaco, de un paro respiratorio. O sea, las neuronas encargadas de darle la instrucción al corazón de que siguiera funcionando se murieron. Luego entonces ya nadie le da instrucciones al corazón, el corazón no piensa por sí mismo. ¿Y qué hace el corazón? Si no recibe la indicación de que funcione, pues no funciona, se para. Y entonces la persona muere de un paro cardíaco. Digámoslo así, se le olvida al organismo que tiene que funcionar el corazón. O de un paro respiratorio, se le olvida al organismo que tiene que respirar. Ya no se da la instrucción a los pulmones de que sigan bombeando ese aire. Entonces el sujeto simplemente ya no recibe, ya no respira y se muere de un paro respiratorio, ¿no? Fernando. Quería preguntarle, maestra, que de cierta parte la ansiedad y el estrés y todo ese tipo como de trastornos, ¿en qué cierta parte nos afecta? O sea, indirectamente al cerebro, ¿o cómo es? Sí, por supuesto. El estrés y la ansiedad son alteraciones o son trastornos que tienen que ver con las emociones, o sea, con la segunda unidad funcional, pero también o están determinadas por cómo procesamos la información. Si nosotros nos la pasamos pensando que tenemos que hacer algo, que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, que lo tenemos que hacer de inmediato, pero que además no tenemos los medios para hacerlo, eso me estresa. Y entonces también matamos neuronas porque las estamos sobrecargando de trabajo.
Es decir, si yo pienso, a ver, la violencia en el mundo, ¿existe? Sí. ¿Es justa? No. ¿Me molesta? Sí. ¿Puedo hacer algo para cambiarla en el mundo? No. ¿Puedo hacer algo para ayudar a la gente que sufre de violencia? Sí. ¿Lo estoy haciendo? No. Traducción, estrés. ¿Por qué necesito sobrepensar sobre algo? O sea, estamos dándole vueltas a lo mismo y no hacemos nada porque no podemos o porque no lo hacemos. Eso genera estrés. Mi cerebro está sobrecargado. Mis neuronas están trabajando más de lo que deberían y se mueren. O me da ansiedad, que es el proceso a nivel funcional es el mismo. Estoy sobrecargando mi cerebro de información que no necesita, de trabajo que no puede hacer. Entonces, claro que sufre mi cerebro. Se mueren más neuronas de las que deberían. Están sobretrabajando. Entonces, sí es a nivel cerebral. Tienen que ver las emociones y tiene que ver lo que pienso de los eventos que me generan ansiedad o que me generan estrés. La ansiedad generalmente es esta sensación de que no puedo hacer nada para enfrentar una situación o para resolver una situación. Y el estrés es el asunto de estar reprocesando la información sin tomar acción en ella, ¿no? Entonces, estas dos situaciones o estas dos alteraciones van a matar neuronas, no me permiten funcionar correctamente y al cabo del tiempo se convierten en un trastorno de la conducta. Es decir, ya no puedo hacer mis actividades ordinarias por esta ansiedad o por este estrés, ¿no? E incluso ya no le dan las indicaciones correctas al organismo para que funcione de la mejor forma posible, ¿no? En salud, sino más bien podemos decir, todo nuestro cuerpo se enferma. Mi cerebro va a dedicarle su energía a este sobrepensar en las cosas y no al sistema inmunológico. Por ejemplo, se deprime el sistema inmunológico y por supuesto que me voy a enfermar, ¿no? Lo mismo una persona con ansiedad. ¿Respondí su pregunta, Fernando? Sí, maestra, gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Profesora, sobre lo que acaba de mencionar de el sistema inmunológico, por ejemplo, cuando el sistema inmunológico empieza a atacar zonas que no debería de atacar, ¿esto también se ocasiona por el sistema nervioso, por el cerebro o es solo parte del sistema inmunológico? Ambas. O sea, el sistema inmunológico, recordemos que son estos soldaditos que nos van a ir a defender de todo lo que ataque a nuestro organismo. Cuando hay una alteración en el sistema inmunológico y empieza a atacar porque desconoce, o sea, no reconoce las características de algún órgano, de algún sistema, lo está haciendo en alguna medida porque entre el propio sistema, o sea, dentro del propio sistema inmunológico, algo está fallando. Pero además, nuestro cerebro no está llegando para dar las instrucciones correctas al sistema inmunológico. O sea, sí tiene que ver con el sistema nervioso, pero cuando hay una enfermedad, por ejemplo, autoinmune, no es el cerebro el que no funciona correctamente o el que tiene alguna alteración, sino propiamente el sistema inmunológico. No está recibiendo la indicación del cerebro de lo que tiene que hacer. Digámoslo así, está en desobediencia y hace lo que quiere. Entonces, ¿a dónde tengo que atacar? No es al cerebro, sino directamente al sistema inmunológico, ¿no? Si ustedes ubican de las enfermedades autoinmunes, el tratamiento no tiene que ver o no llega al cerebro, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene gastritis o colitis, por supuesto que le voy a dar, bueno, yo no, el médico, un tratamiento medicamentoso o farmacológico para las úlceras. ¿Sí? ¿Ubicamos gastritis, colitis, úlceras? ¿O estoy hablando en chino? Profesora.
Ok. Por supuesto que le tengo que dar medicamento para ello, pero además tengo que identificar cuál es la causa de esa gastritis y de esa colitis. Y la mayor parte del tiempo es nerviosa. Claro, una persona de 60 años con diabetes seguramente tiene gastritis y colitis medicamentosa, es decir, el medicamento que toma es tanto y es tan agresivo y lo ha tomado por tanto tiempo que genera úlceras en el aparato digestivo. Pero si tiene 17, 18 años y tiene gastritis y colitis, la mayor cantidad de casos tiene que ver con bajos niveles de tolerancia a la frustración, de altas cantidades de estrés, de pocas habilidades para resolver problemas. O sea, no es que hay una enfermedad, es que hay falta de habilidades del sujeto. ¿Sí me explico? O sea, no hay nada malo en mi cerebro y no hay nada malo en mi estómago. El problema es lo que hago con la información que tengo. Y entonces ahí, pues además de darle el medicamento, el médico, el doctor, necesito a un psicólogo que me ayude a entender cómo no estoy funcionando o cómo estoy funcionando y cómo no debo funcionar y qué habilidades me hacen falta y me ayude a desarrollarlas, ¿vale? Para eliminar la causa de la gastritis. O sea, la gastritis con medicamento no se va a quitar. ¿Se entiende esta diferencia entre cuando es el organismo y cuando es el procesamiento de la información? Sí, profesora, gracias. Perfecto. ¿Qué más, chicos? ¿Ya nada? Ya todo está perfectamente claro. Ok. Bueno, si hasta aquí vamos bien. ¿Alguien abrió el micrófono y lo cerró? ¿Quieren decirnos algo? Es el momento, por favor. Adelante. ¿Yo? Ok. Si hasta aquí todo bien, inicie. Bueno, nomás quería agregar que la tercera función se acaba de madurar entre los 4 y 7 años. Y ya. Ajá. Y bueno, la mayoría de las funciones, porque esta parte de la toma de decisiones y todo este asunto, la parte frontal de nuestro cerebro termina de madurar hasta los 25. O sea, la mayor cantidad de decisiones importantes para el resto de tu vida las estás tomando con un cerebro inmaduro. O sea, ¿cómo? Sí, el elegir una carrera, por ejemplo, esa decisión, esa elección la hacemos con un cerebro inmaduro. Y de hecho ustedes se habrán dado cuenta o sabrán de casos de gente que termina la primera carrera y dice, esto no era lo que quería y va por una segunda carrera. O que termina de estudiar, o que ni termina de estudiar la carrera y se da cuenta que eso no era lo que quería y lo abandona. O gente que vive frustrada porque estudió una carrera y trabajó en algo que no le gusta. Es que sí, yo estudié arquitectura, pero pues es que no era lo mío, yo más bien quería como ciencias de la comunicación. O sea, nada que ver una cosa con la otra, ¿por qué? Pues porque los obligamos a tomar esta decisión tan importante con un cerebro inmaduro, con la parte del cerebro que toma decisiones inmadura. O sea, entonces no voy a estudiar de aquí a los 25. No, obvio, no. Pero sí entender, y es que mucha gente se frustra y vive amargada por el resto de su vida, pero entender que si me equivoqué en esto que estoy decidiendo ahorita a los 17, 18 años, no pasa nada. Porque ni me he muerto. O sea, puedo volver a pensar en qué sí quiero hacer. Puedo reencauzar mi vida y no pasa nada, está bien. Sí, la mayor parte de las funciones cognitivas van madurando cuando somos chavitos y en teoría para los 18 años ya las funciones, ¿no?, cognitivas están desarrolladas, pero madurar la parte del cerebro, la última parte
del cerebro que madura o la más evolucionada hasta los 25. ¿Cómo ven? Está cañón. Bueno, ¿qué más, chicos? Bueno, pues si ya no hay otra cosa, chicos, con esto terminamos la unidad número 2. Nos fuimos de volada. Oye, pero faltaron 2 actividades, 2 temas. Sí, pero no necesitamos hablar de ellos. Si ustedes lo leyeron correctamente y trabajaron como les pedía que trabajaran, pues se habrán dado cuenta que en realidad tampoco tienen mayor ciencia, ¿no? O sea, lo que leyeron pues es tal cual lo que hay. Sí me interesaba que quedaran claras y explicar un poquito más las unidades funcionales. Luego entonces, el próximo jueves tenemos examen. Ay, porque ahí no dicen nada. Bueno, como ya les mencioné yo al principio del ciclo escolar, para mí los exámenes no sirven si son de memoria. Yo no hago exámenes, o casi nunca, de memoria. Ahí, denme un segundo, perdón. Ay, perdón, chicos. Entonces, la evaluación es el próximo jueves, es evaluación, no es examen. O sea, no son una serie de preguntas que tienen que responder de memoria. Es una evaluación en la que vamos a identificar qué tanto nos hemos quedado o nos hemos apropiado de la información que hemos revisado. Esta evaluación va a ser en equipos. Los equipos los hago yo en el momento de que iniciamos la sesión. Terminando la evaluación, sin problema, ya no, esos equipos ya no operan, ¿ok? O sea, como para que no me digan, es que yo no me llevo con fulano de tal, ni lo conozco, no pasa nada. Solo van a trabajar juntos durante esa sesión. Chicos, no voy a estar perdiendo el tiempo, ¿vale? Ni les voy a hacer perder el tiempo a la gente que llega puntualmente. La clase comienza 7:50, no 7:52, no 7:55, 7:50. Y les pido, por favor, que estén puntualmente en clase. ¿Qué significa puntualmente en clase? Que a las 7:50 ya estás conectado, ya me estás viendo, ya me estás escuchando y ya te puedo escuchar yo. Si 7:50 no estás en el aula, o sea, en la sesión de Zoom, ni te esfuerces, porque no vas a poder aplicar tu actividad. A mí me parece una gran falta de respeto que haya compañeros que están llegando puntualmente y que haya otros, en el caso de la evaluación, que a las 7:55, a las 8, se estén integrando a la actividad. Eso es una falta de respeto. Cuando es una clase ordinaria, bueno, pues yo estoy dando la clase o alguien está explicando y no pasa nada porque no nos interrumpen. Sin embargo, si vamos a hacer una actividad en donde hay organización por equipos y hay un trabajo que hacer, sí interrumpimos y llegamos tarde. Entonces, la siguiente sesión, chicos, a quien llegue una vez que yo haya armado equipos, ya no ingresa. No tienen clase previo a esta clase. Están llegando tarde porque no se levantan a tiempo. No, es porque yo tengo problemas de conectividad. Si ya sabes que tienes problemas de conectividad y te tardas media hora en conectarte, levántate con el tiempo suficiente para que a las 7:50 ya estés conectado. Todos estamos padeciendo lo mismo, chicos. Todos vivimos en una ciudad caótica que tiene redes de internet y eléctricas deficientes. Todos. A menos que alguien vive en Estados Unidos y nunca se le vaya el internet. Todos. No es un pretexto, chicos. Ya no estamos en esta etapa de desarrollo en el que podemos fantasear o pensar de manera fantástica en qué cosas puedo decir para justificarme. Te levantas y te conectas. Yo no sé a qué horas te levantes y yo no sé las maromas que tengas que hacer el próximo jueves. Pero si 7:50 no estás en la clase, no haces tu evaluación. ¿Eso queda claro, muchachos?
Sí, profesora. Maestra. Perfecto. En general no lo voy a volver a decir, no te voy a pedir no te voy a impedir que entres a la clase, pero el día de la evaluación, y los sucesivos, cuando tengamos evaluación, así va a funcionar. ¿Ok? Ahora, chicos, una pregunta. ¿Quién me debe algún trabajo? Mano arriba, quien me deba algún trabajo. Ok. Bueno, una vez que terminemos la evaluación, una vez que yo cierre la sesión de Zoom, voy a abrir todas las actividades única y exclusivamente por media hora. ¿Por qué? Les voy a dar chance de que suban sus trabajos. Evidentemente, para ese momento ya deben estar hechos y los deben tener listos para subirlos. Es más, les daría 15 minutos. Pero ok, por cualquier situación, media hora. Y cierro la actividad nuevamente. Si no lo subieron, sorry con la pena. Y esta es la única ocasión en el resto del ciclo escolar que lo voy a hacer. Ni para el segundo ni para el tercer parcial hay excusas, ni hay prórrogas, ni hay nada. Porque les estoy dando chance ahorita y se los estoy diciendo. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, yo les pido las actividades con al menos una semana completa de tiempo. ¿Sale? Y hay algunas actividades que tuvieron ya hasta 3 semanas para entregarlas. Entonces, insisto, esta es la única ocasión que van a poder subir trabajos extemporáneamente. En lo sucesivo, si no lo entregaron, pues no lo entregaron. Y ya, ni modo. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, maestra. Perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, chicos? No, maestro. Ok. Pues entonces, chicos, si no hay preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, aclaraciones o reclamos, pues con esto terminamos, muchachos. Nos vemos el próximo jueves con su evaluación. Les deseo que tengan un lindo fin de semana, descansen y cuídense mucho, por favor, chicos. De verdad, es muy triste saber que falta a algunos de ustedes. Y no me gustaría tener que volver a recibir una noticia así. Cuídense, por favor, cuídense, chicos. Si no necesitan salir, si no es estrictamente necesario, no salgan, no se expongan. Y si tienen que hacerlo porque no queda de otra, extremen las medidas de seguridad sanitaria, chicos, por favor. Nos estamos viendo y de verdad deseo que todos y cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien. Nos vemos el jueves, chicos. Bonita tarde. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Bye.